Hola, buenos días. Yo soy Carlos Reyes y este es tu podcast de seguros. Hoy vamos a presentar un tema especial de gastos médicos mayores y tenemos como invitado a Paulina. Hola Hola Carlos. Paulina, José Luis Hola, Carlos. y Daisy. Hola, ¿Cómo están? muy bien. Bien. Bien, bien, gracias. Bueno, pues hoy vamos a platicar este tema de gastos médicos mayores porque muchas veces las personas creen que son productos muy caros, inaccesibles, y lo que vamos a hacer en este capítulo es precisamente explicar cuál es la conformación, la nomenclatura de estas pólizas. Y para esto, pues traigo a los expertos que van a estar con nosotros platicando precisamente sobre este producto. Y vamos a empezar por cómo elijo una gama hospitalaria. ¿Quién se avienta la primera pregunta? Va, ya empiezo yo. ¿Cómo elegir la gama hospitalaria? A veces queremos los hospitales del nivel alto, pero no sabemos elegir por el lugar donde vives y el lugar donde trabajas. ¿Sí? Es el común denominador de la vida diaria de una persona. Entonces, ¿en dónde vas a obtener la atención inmediata en caso de accidente o de emergencia? Regularmente son dos, tres. ¿Cuántos tipos de gamas tienen en general las aseguradoras? Cada aseguradora va a tener su propio nivel de hospitales, ¿no? O sea, va a estar fraccionado, dividido en diferentes niveles. ¿Sí? Existen varios, por lo menos tres, ¿sí? Ya un cuarto es como ser como muy específico, te urge tener un hospital, quieres tener un hospital en particular, pero en términos generales son tres. Ok. Ajá. ¿Algún comentario de alguien más? ¿Estamos bien? Bueno, Muy bien. entonces aquí estamos entendiendo que hay dos tipos de gamas hospitalarias normalmente. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Simplemente el costo, o como dicen, estás pagando por el hotel más caro y el más económico? Sí, podríamos decir que dos niveles, que es el nivel alto y el nivel medio, ¿sí? Realmente poca gente va a buscar los hospitales más pequeños. ¿Sí? Pero en caso Pocos. de un siniestro, ¿no hay alguna diferencia sobre la forma en que te vaya a tratar uno u otro de estos tipos de diferentes gamas? ¿O sí? Um, pues es que es un servicio, Ujú. ¿sí? Es un servicio y va a depender la persona que te atienda. Eso no depende de la aseguradora, ¿sí? Eso depende de la persona que te va a atender. Ajá. La aseguradora lo que hace es conveniar a los hospitales, ¿sí? Pero quien va a dar el servicio es el hospital. Y el hospital tiene a sus empleados, entre ellos son médicos y enfermeras, ¿sí? Y de eso depende la atención. Pero la gama hospitalaria se divide solamente, o en términos generales, hablamos de nivel alto y de nivel medio. Súper. Y por ejemplo, aquí en la nomenclatura de las pólizas, también llegamos a querer saber cuál sería una de las sumas aseguradoras que nos convendría poner, ¿no? Ya que los cotizadores en todas las empresas pueden ser desde los 200,000 pesos, 100 millones de pesos, hay algunas que tienen más, menos, pero es más o menos el promedio, ¿no? ¿Cuál recomendarían que fuera como una suma estándar para una persona que está contratando su póliza? Yo creo que aquí nos pueden asesorar muy bien. No hay como algo establecido y que entrar así de es esto y es esto. No. Mm, Hay las diferentes sumas o dinero disponible para aquel que lo quiera. Tú puedes ir la mayor suma, obviamente, para el hospital más caro, de mayor estatus, y una suma media acorde para otro hospital de gama media. Y cuando lo que te interesa tener una póliza de seguro, pues vete por la más económica y que puede ser incluso una suma asegurada.
Una suma asegurada o una mayor cantidad no impacta en el costo. Impacta tu deducible, que es a partir de qué cantidad quieres que la compañía de seguro se haga cargo de tus gastos médicos mayores. ¿Sí? Y el nivel de hospitales son dos cosas nada más, que hace que sea accesible. ¿Más cara o más barata? O te esfuerzas más en pagar la póliza. Hospitales de mayor costo, te cuesta más. Deducible más bajo, o a partir de esa cantidad que quieres que la compañía de seguros pague por ti, pues te va a costar más. O entre más dinero ponga la compañía, más te va a costar. Entre el hospital sea más alto, más te va a costar. Y por ejemplo, ya aprovechando que haces mención del deducible, José Luis, ¿cuál me dirías tú que es la función? Porque muchas veces para los clientes es muy confuso, ¿no? De que no saben qué significa un deducible, qué significa un coaseguro. Pues empecemos por saber cuál es la función del deducible y qué representa dentro de la póliza. Un deducible es si la compañía empieza a pagar montos pequeños, la compañía, su infraestructura se vuelve muy cara. ¿Sí? Entonces lo que hacen las compañías de seguros es toma un deducible más alto para que no te impacte en el costo. Sí, para mí un deducible mínimo del cual debe empezar una póliza de gasto médico mayor, ojo, quiero decir gasto médico mayor, aquello que te va a descalabrar tu estructura financiera, debería ser 50,000 pesos hoy. Sí. A ver, yo lo entiendo de esta manera. El deducible está basado en el monto que va a absorber la compañía. ¿A partir de qué monto va a absorber la compañía ese gasto? ¿Sí? Y no podemos pensar que un deducible bajo pues nos va a absorber pequeños gastos, ¿sí? Aquí tenemos que pensar en que el deducible es para un gasto médico mayor. Todo lo que sea inferior a este monto que se determine, ¿sí? Aquí José Luis está, por su experiencia, dice que es mejor 50,000 pesos. Y está bien. Si hay alguien que puede pagar una mayor prima, pues va a tener que bajar su deducible, ¿sí? Va a bajar su deducible y le va a costar más el seguro. Si pone un deducible de 50,000 pesos, su seguro baja. Su seguro no va a ser más económico. Así es. Aquí es donde digo yo que ¿qué monto va a empezar a absorber la compañía de seguros? Que según lo que estamos entendiendo, es de que entraría a partir del deducible, ¿no? En el ejemplo, si en un siniestro tengo un gasto de 40,000 pesos, pues no tiene caso, ¿no? Activar el deducible porque el deducible es mi participación como cliente. Entonces, son 60,000, bueno, entro con el deducible y se activa la póliza. Así es. Así es. Ahora, con el coaseguro, ¿cómo es su participación en esta parte? Ok. Empezamos con la gama hospitalaria, continuamos con determinar la suma asegurada, ¿sí? Acorde al nivel de hospitales. ¿Sí? Y ya estamos hablando del deducible, siguiendo un poquito la secuencia de los datos importantes para iniciar una póliza de gastos médicos. Entonces, el deducible es a partir de qué momento se va a absorber. Y pasamos al gasto realizado. ¿Por qué? Porque ya hay un diagnóstico, ya va a haber un tratamiento, ya va a haber una cirugía y se va a realizar un gasto. De ese gasto, ¿cuánto va a participar el aseguro? Se le nombra coaseguro. De este 100%, ¿sí? Lo mínimo que puede participar es el 10%. ¿Sí? Del total del siniestro. Del total del siniestro. Ajá. No sé si hasta ahí nos quedó claro. Sí, claro. Pero por ejemplo aquí lo que me gustaría que a lo mejor me pudieran dar un ejemplo de
por ejemplo, en un siniestro tenemos que gastamos 200,000 pesos, nuestro coaseguro sería entonces 20,000 pesos. Así es, el 10%. Ajá. Y además... ¿O estoy ajá. equivocada, José Luis? No. Ok. Ajá. Me gustaría, José Luis, que tú nos dieras tu perspectiva de este punto. Bueno, si el gasto son 200,000 pesos, yo insisto, el deducible mínimo debe ser 50,000 pesos y de ahí velo subiendo como tengas la capacidad económica. Voy por partes. Deducible mínimo 50,000 pesos. Suma asegurada mínima 10,000 pesos. Y de ahí le va subiendo según... ¿10,000 pesos? Perdón, corrijo. 10 millones de pesos. Ok. 10 Ok. millones de pesos. Se vale. ¿Sí? Pero si tú tienes el poder económico de contar con esos 10 millones de pesos, pues vas a querer 100 millones de pesos o más. Ujú. Aquí depende tu situación y donde quieras hacer. Si quieres 10 millones, tienes 10 millones de pesos y vas a enfrentar un gasto médico mayor en un hospital de nivel alto, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. ¿Sí? Entonces, tu asesor debes decirle que quieres atenderte en hospitales de nivel alto. Con una suma alta. Con una suma alta. O sea, no quieras nivel alto con una suma baja Baja. porque Sí, se claro. puede ir muy rápido. Se va a ir muy rápido, ¿no? Porque no nada más es lo que te va a costar el hospital, te va a costar tu médico. También. Ahora Sí. qué buen punto. Vamos por el Ajá. coaseguro, perdón, Carlos, Sí, pero faltaba el coaseguro. Adelante, adelante. Sí. Las pólizas hoy, en su mayoría, dicen un tope de coaseguro. Ujú. ¿Sí? Y te ponen, en términos generales, son 80,000 pesos. Total que si tú tienes un deducible de 50,000 y tienes un capital de 80,000 pesos, súmalos, te dan 130,000 pesos. ¿Sí? Eso los tienes que tener disponibles para una enfermedad o para un accidente. Eso es cuánto tú tienes disponible para enfrentar un gasto médico mayor. ¿Sí? Es lo que debe ser cuánto hay disponible para enfrentar un gasto médico mayor. ¿Sí? Ya en otro, porque hoy estamos, ¿no? Sí. Deducible, coaseguro, y ya. Ponle el coaseguro del 10%, del 20%. Eso no importa. Importa realmente tu tope de coaseguro. Tu póliza debe decir, tienes un tope de coaseguro, porque hay pólizas en el mercado que no tienen tope. Si te gastas los 10 millones de pesos y tienes un coaseguro del 20%, pues... Te toca pagar 2 millones. Así Y es. ahí no estás protegiendo tanto tu Tu patrimonio, ¿no? Sí. Eso es un buen dato, ¿no? Saber que siempre cuando un cliente esté armando su póliza, revisar que tenga un tope el coaseguro. Bien, dijiste algo muy, muy interesante. Armar su póliza. ¿Sí? Entiendo que aquí lo que estamos haciendo es compartirle a nuestros auditorio, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas importantes para contratar una póliza? ¿Sí? Los temas iniciales, ¿sí? Y vuelvo a repasar. Iniciamos con la suma asegurada, con el nivel hospitalario, suma asegurada, el deducible y el coaseguro, ¿sí? Y hay el tope de coaseguro, que ese es un beneficio, es un plus, decimos nosotros en seguros, es una esferita que le pones más a la Navidad, ¿no? Al árbol de la Navidad. ¿Cuántas esferitas le pones? Aquí le vamos a poner una esfera llamada tope de coaseguro para que el gasto realizado no se desborde, ¿no? O sea, más o menos te toca pagar. ¿Cuál sería el promedio de estos topes de coaseguro? No hay ningún tope como tal. Aquí lo importante es saber qué es lo que necesita la persona, saber cuáles son sus necesidades, como lo decía Paulina. Tenemos que ver en qué gama de hospitales quiere estar y sobre todo ver su suma asegurada, y lo principal es si él está en constante riesgo, por decirlo así, o ¿qué quiere decir un accidente fortuito?
que el cliente o la persona esté viajando mucho, que la persona se dirija al campo, que se podría decir que está más en la calle que en una oficina, porque no es el mismo riesgo, que nosotros vamos a tener trabajando en una oficina que trabajando en la calle. Eso es uno. Dos, también vamos a poner, como decía Paulina, el deducible, saber cuánto es lo que nosotros podemos poner y sobre todo no desequilibrar ese monto que vamos a poner como una suma asegurada. Ok. Bien. Muy bien. Yo te diría un comentario: no tope de coaseguro, no deducible, no suma asegurada, no nivel de hospitales. No quiero tocar ese tema, quiero tocar otro que va relacionado con esto. Platícanos, adelante. ¿Sí? No sé si han pasado por Periférico en la Ciudad de México, ¿sí? Y en otros hospitales de Guadalajara, de Monterrey y de otras ciudades que tienen el hotel muy próximo o que los hoteles se han instalado cerca y no tienes una póliza de gastos médicos. ¿Por qué creen que están ahí los hoteles? No sé. Se va a gastar y tu paciente, tu enfermo, va a estar mucho tiempo en el hospital y la familia va a estar cerca. Diaco, ¿cuánto te va a costar tu gasto médico mayor? Ya te iba a decir, Ya. ¿por qué estás diciendo hoteles? Ya no Estás te- hablando del hotel cerca del hospital. Sí. Ok, ya entendí. un Pegado dato- al hospital en otros casos. Es un dato Armado que- dentro del territorio del hospital. Ok. Es un dato que no había observado, pero tienes razón. Ujú. Ahora que lo comentas es como pum, pum, sí es cierto, siempre están ahí. Y la pregunta es, ¿cuánto te va a costar tu gasto médico mayor? Sí, ¿no? Que al último terminan siendo todos los gastos adheridos, además del gasto que Ya va ahorita dentro del de deducible y la... del coaseguro. Ajá. O sea, Ármate tu póliza, preocúpate por lo que vas a gastar en tener a la Bien. familia cerca. Y gastos que no van a estar cubiertos por la póliza de gastos médicos. Eso es lo más importante, ¿sí? Consideren que cualquier atención médica, ya sea en los hospitales de gobierno, la salud pública, como en los hospitales privados, hay gastos adicionales que no va a cubrir la atención, la póliza de gastos médicos o el mismo hospital público, ¿sí? Y esos gastos son de los que está hablando José Luis, ¿sí? Gastos que no se tienen contemplados, gastos inclusive que es dejar a alguien encargado tus hijos o tener una enfermera o un cuidador especial para tu enfermo. O sea, hay muchos gastos que se pueden presentar y que no están cubiertos por la póliza de gastos médicos, ¿no? Entonces sí, son temas que no se están tocando ahorita con tanto detalle, pero que debemos de mantener presentes en estas contratación de pólizas. Ok. Bueno, pues finalmente tenemos el tema de los honorarios. También cuál sería como el promedio recomendable o qué tipo de monto de honorarios médicos quisieran ustedes recomendar para las personas. bueno, ya que no me O lo hacer me- en el O a lo mejor una explicación breve para que lo entendiera una persona. las pólizas tienen diferentes formas de cómo otorgar el costo de los servicios del cirujano, del anestesista, del ayudante, de un segundo médico, y dependiendo la complejidad de la tecnología que se puede usar, incluso robótica, o dependiendo del hospital, qué tanta acceso tenga a ese tipo de avances médicos más recientes, ¿no? Esto hace que cada situación se vea por separado o contemplado, pero en general lo que paga la compañía de seguros le llaman el gasto usual y acostumbrado, o sea, el promedio, porque
Estamos hablando de gastos médicos mayores. Me gusta, gastos médicos mayores, me gusta para aclararlo. Son mayores. Y los médicos cobran igual. Los honorarios médicos son igual. Son mayores. ¿Sí? Y no hay nada que regule el costo del médico. ¿Sí? No todos los médicos están conveniados con la compañía de seguros. O sea, te va a costar más. Si ya hablamos del hotel, ¿sí? De lo que va a generar, si hablamos de otros gastos adicionales, vamos a hablar de que con un médico que decides a lo mejor va a cobrar más de lo que le paga la compañía de seguros, y en otros casos te va a decir, a mí me pagas directamente. Y pero después, eso ya termina siendo como a tu elección, ¿no? Sí. Como cliente que llegas y... Pero es lo más común. Yo quiero a ese... Es lo más Cuando común. tú eliges al médico y quieres al médico, te sujetas a las condiciones del médico. La compañía hace como el pago promedio, estoy entendiendo, y el excedente es lo que tú llegas a estar de acuerdo con el cirujano, ¿no? Sí, vas a pagar una diferencia. Puede ser mayor. O sea, aquí vamos a ser claros, es mayor. Fíjate que yo aquí quiero aterrizarlo de esta manera. Muchas veces, sobre todo nosotros las mujeres y las mamás con los hijos, buscamos un pediatra, buscamos un ginecólogo y nos casamos con esos médicos. Entonces, cuando se trata del ginecólogo, el embarazo, el cuidado del embarazo, y hay que llegar hasta el alumbramiento, ¿no? Entonces, si ese médico, ese ginecólogo no está en la red, pues es posible que no entre dentro del monto establecido en su póliza para la cirugía, ¿no? Que se presente. Así en el caso de los pediatras, ¿no? El accidente o la enfermedad que se le pueda presentar al bebé, si el pediatra no está dentro de la red, es posible que no se sujete a este monto, ¿vale? Entonces es cuando tú como asegurado determinas qué es lo que quieres, que te atienda tu médico o que se ajuste a tus honorarios quirúrgicos. ¿Bien? Bueno, esa es una cosa que yo quería aterrizar. Hay otra cosa bien importante de los honorarios quirúrgicos, que en el sector asegurador cada quien lo va a manejar diferente. Según la compañía. Cada compañía de seguros va a manejar diferente. ¿En qué sentido? Aun cuando existe el gasto usual acostumbrado para los tabuladores, por enfermedades, por tratamientos, ¿sí? Para todo gasto, ¿eh? Cuántas gasas, yo exagero a veces, cuántas gasas, cuántas jeringas, cuántos metros de hilo, no sé, ¿no? Pero para todo hay un gasto usual acostumbrado. Pero en el tema específico de honorarios quirúrgicos, lo estipulan en sus carátulas bajo un concepto que nosotros estamos como muy mercantilizado, bueno, muy capitalista, ¿no? Y voy a sacar aquí el comercial de Totalmente Palacio. Si dice Totalmente Palacio, ya sé que es un nivel acá. Si dice Liverpool, a lo mejor está aquí. Si dice Sears, está aquí. Y si dice Sambor Suburbia, está acá abajo, ¿no? Sí. Entonces, platino, esmeralda, eso es lo que dice, pero no dice cuánto, ¿sale? Y ese es uno de los puntos que tú, cuando vas a contratar una póliza de seguro, debes de saber hasta qué monto te va a cubrir, ¿sí? Y tengas la plena confianza de que tienes el capital suficiente para hacerle frente a ese evento. Siniestro. Sobre todo cuando lo vas a hacer vía reembolso. Me estoy metiendo un tema un poquito fuera de delicado. Delicado, pero ¿por qué quise tocarlo? ¿Sí? Quiero dejar el día de hoy un precedente de que una de las cosas importantes en una póliza es cómo la vas a utilizar, vía reembolso o pago directo. ¿Sí? Eso lo vamos a platicar en uno de los siguientes capítulos. Okay, ahorita está bien como
como esta parte que ya platicamos para que la gente se vaya familiarizando, ¿no? Que vaya viendo qué es lo que va a necesitar al momento de crear una póliza. Ya en los siguientes capítulos vamos a platicar sobre el tema de cómo pagarla, vía reembolso, vía directa, cuáles son las cosas que te cubren inmediatamente, cuáles son las cosas que te van a cubrir después de un tiempo y qué de plano nunca te va a cubrir la póliza, ¿no? Entonces ya iremos platicando, pues hasta ahora, no sé si tienen algún comentario extra, pues, para terminar el capítulo. Sí, a mí me gustaría, o sea, debe quedar bien claro para el solicitante, antes de que sea asegurado, Exacto. que debe de llenar un requisito de salud, que lo Muy debe buen- de muy buen contestar punto. conforme al cuestionario que dice, no nada más lo que le pregunte su asesor, Sí, muy buen comentario. que vaya con el asesor y esté leyendo qué es lo que está preguntando y qué es lo que está respondiendo. Esa es una parte. La otra es que va a tener un capital disponible para una enfermedad o un accidente. Es un hecho. Sí, que va a contar con un deducible, que va a contar con un coaseguro, que según como lo planteé yo, debe de tener disponible 130,000 pesos. ¿Sí? Para el peor de los escenarios. ¿Sí? Que el capital que va a poner la compañía va a ser suficiente para salir adelante si lo hace con médicos y hospitales en convenio. Sí le va a alcanzar. Sí va a estar, no va a gastar más. Cuando se sale de la red de los de hospitales y de médicos que tiene la compañía de seguros, va a hacer un gasto todavía mayor. O sea, eso debe de quedar claro desde el inicio, cuando esté contestando el cuestionario que le pregunte a la compañía de seguros a través del asesor que esté con él. ¿Sí? O sea, eso inicialmente debe quedar claro. Súper. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? No por el momento. Bien, yo nada más quiero cerrar con el tema de seguros, el contrato del seguro. ¿Sí? Es un contrato de buena fe. ¿Qué quiere decir? Que tú que estás interesado en contratar una póliza de seguros, nosotros vamos a creer en lo que tú nos digas. Si estás enfermo, si no estás enfermo. Si tienes una actividad riesgosa o no la tienes. ¿Sí? 2. Hay periodos de espera. ¿Sí? Es bien importante que sepas que va a haber periodos de espera. Para algunas enfermedades. Así es. ¿Sí? Que tu póliza, en caso de enfermedad, se activa 30 días iniciada la vigencia. Y tercero, solamente en caso de accidente te va a aplicar de inmediato con tu deducible o bajo las condiciones que la póliza te esté brindando, ¿no? Sí quiero hacer muy claro que esto va a depender en la compañía que tú contrates, ¿no? O sea, no siempre va a ser lo mismo. Por último, no cubrimos generalmente las enfermedades preexistentes, ¿sí? Entonces, yo les sugiero notifiquen todo a su asesor, que lo informe a la compañía de seguros. Él sabrá cómo informarlo para que ustedes sean aceptados, ¿no? Pero se debe de informar. ¿Sale? Sí, siempre debe estar enterada la compañía que contraten de todo, porque pues qué malo sería tener un siniestro y que la compañía detecte que ya tienes algún tipo de preexistencia que no declaraste y que pudiera afectar en el evento, ¿no? En el pago del evento. Entonces siempre declarar todos los problemas que lleguemos a tener, y pues los demás temas los vamos a ir abordando en los siguientes capítulos, porque una póliza de gastos médicos mayores es tremendamente enorme la información, entonces lo vamos a ir segmentando. Y por ahora les agradezco mucho que hayan estado aquí. Fue una plática bastante buena. Me encantó la información que cada uno de ustedes aportó. Y pues sin nada que decir, nos vamos. Un saludo para todos. Cuídense mucho. Les dejamos
De todas formas, el teléfono de la asistencia, si quisieran algún tipo de asesoría personalizada con cualquiera de los agentes que están aquí, el teléfono es 55 36 51 22 19. También cuenta con un WhatsApp y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Los de todos sacan